Muy bien, hermano, nosotros estamos en el capítulo 11 del profeta Zacarías y el domingo pasado estuvimos viendo una profecía muy importante que se trata de la venta del más grande, del maestro. Esta enseñanza, hermano, de ver cómo al Señor Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata, precio, hermano, de un esclavo. Esta profecía, hermano, que encontramos en el capítulo 11, en el versículo 12 en adelante, que nada más vimos pocos versículos, vimos cómo el profeta Zacarías escribe acerca del salario de un pastor. Pero nosotros conocemos, hermano, por revelación, que al Señor Jesucristo lo vendieron por 30 monedas. ¿Quién fue? Vimos que fue Judas Iscariote, Judas el sopilote, Judas el mercenario. Este hermano lo vendió, se atrevió a vender al Señor Jesucristo, y se cumple la palabra que estábamos nosotros escudriñando a través de Mateo, en el que él regresa las 30 monedas, hermano, se arrepiente y las regresa, pero no se arrepiente de lo que hizo, porque eso es una falsa enseñanza, hermano, que imagínense, hermano, de pensar que mucha gente, si se arrepiente de sus pecados, la solución sería el suicidio, y es mentira, hermano. Si muchos de nosotros nos arrepintiéramos realmente de corazón, hermano, no estaríamos pensando en el suicidio. Él, a quien tenía que haberle ido a pedir perdón, sabiendo que Cristo ya era sentenciado a muerte, era él. Y quizás Judas hubiera escrito algún escrito de arrepentimiento importante, hermano, pero pues no fue así. Fue el instrumento para usar, fue el instrumento del diablo, hermano, para que pudiese vender al Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 12 y 13 que estuvimos viendo, y dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, ¿cómo? Dejadlo. Quiere decir, como algo retórico, pues ese es mi trabajo, y si quieres, pues págamelo, y si no, no. Y pesaron, fíjese, hermano, cómo mucha gente se atreve a juzgar, a pesar la vida de otros, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Usted cree que el ministerio del Señor Jesucristo valía eso, hermano? No. Dice el versículo 13: y me dijo Jehová. Esta es la palabra que se cumplió cuando Judas regresó las 30 monedas: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me ha aparecido. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vimos que se cumplió esa palabra, hermano. Y dice la palabra, también lo leímos, que Judas, en cuanto aventó las monedas, fue y se ahorcó, fue y se mató. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos nosotros en la otra vida, en el otro mundo, corremos a la muerte, pero con Cristo corremos a la vida, hermano. Con Cristo nosotros debemos de correr a la vida y no a la muerte. El día de hoy, hermano, estaremos viendo otra porción de este capítulo, ya para terminarlo, los últimos versículos, el cual le he titulado, hermano, junto con todo lo que hemos estado viendo del capítulo 11, que nos habla acerca de los pastores. Vamos a ver, hermano, que viene un falso pastor. Diga conmigo, viene un falso pastor. Los últimos versículos de este capítulo, hermano,
que habla de pastores, de su trabajo, de su salario, de lo que tienen que hacer, de lo mal que lo hacen algunos. Nos va a hablar de un falso pastor, hermano, que viene. No nos dice cuándo ni en cuánto tiempo, pero nos habla, hermano, de que va a venir un falso pastor y estaremos viendo. Estaremos leyendo del versículo 15 al 17 para terminar este capítulo y entrar en una recta final de 3 capítulos. Dice así el versículo 15 en adelante: y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. En primera instancia, de lo que estamos nosotros escudriñando, hermano, es acerca de estos falsos pastores que usted y yo conocemos, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, hermano, que se han levantado y se levantarán. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, en las señales que vienen, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Se están levantando, hermano. Y estos falsos profetas, hermano, estos falsos pastores, no están utilizando correctamente los instrumentos que Dios les ha dado. Durante este capítulo vimos 2 instrumentos importantes, hermano, acerca de los callados: el callado gracia y el callado ataduras. Los pastores, hermano, los falsos pastores no los utilizan. Utilizan solamente palabras elocuentes, palabras bonitas para atender al ganado, pero a los hermanos de las iglesias no los están guiando correctamente. Estos instrumentos que Dios les dio, hermano, estos dones, estas habilidades, no las utilizan correctamente. Hay un sinfín de iglesias, hermano, en donde hay falsos pastores y Dios va a venir a juzgarlos. Eso es importante, hermano, que usted no se lo olvide. Hay falsos pastores que estuvimos viendo en este capítulo, en donde lo que únicamente quieren es su lana de la oveja, sus ofrendas, su dinero, lo que puedan sacarle de ellos, y no los llevan al arrepentimiento. Judas fue un falso pastor, nunca llegó al arrepentimiento. Aunque el Señor Jesucristo sabía perfectamente quién era Él y que no vemos un llamado como tal, Judas, hermano, representaba a este falso pastor. Y hay muchos así, hermano, traidores, miserables, que solamente buscan lo fácil, hermano, y no buscan seguir a Dios como es. En estos últimos versículos dice que Dios les dijo: toma aún los áperos de un pastor insensato. ¿Y qué son los áperos, hermano? Son los instrumentos, ya conmigo, instrumentos. Son, hermano, herramientas de trabajo que deben de utilizar los pastores. Pero estos áperos los usan los pastores insensatos, los pastores, hermano, que no les importa su trabajo. Vimos también en Juan, hermano, que a esos falsos pastores el Señor Jesucristo les llama como salteadores, como estos malos pastores, hermano, que lo único que buscan es robar a los hermanos de las iglesias. Hay muchas iglesias, hermano, divididas, hay muchas iglesias separadas, y muchas de las razones, hermano, son por sus líderes que no llevan correctamente al pueblo a la guianza, sino todo lo contrario, hermano. Estos falsos pastores lo único que buscan es su beneficio propio. No les importa a los hermanos de adentro. Si alguien tiene problemas, van a orar y a pedir ofrenda por ir a orar, hermano.
Un sinfín de artimañas que hacen estos, que se visten de ovejas, hermano, para poder entrar a las iglesias, pero realmente por dentro son el diablo. Así que dice aquí, toma aún estos instrumentos de un pastor insensato, de un pastor, hermano, que no hace bien su trabajo. Si en el campo vemos nosotros a un pastor, hermano, que no está disciplinando correctamente a los borreguitos, decimos nosotros, no está haciendo correctamente. Deja que estos borreguitos se vayan por aquí, deja que los otros borreguitos hagan lo que quieran. Es un pastor insensato. En la iglesia, hermano, en la iglesia de Cristo existen pastores, hermano, que hacen exactamente lo mismo. Utilizan mal los instrumentos que Dios les dio para guiar al pueblo. Pastores insensatos. Podemos ver, hermano, en la palabra de Dios a muchos falsos pastores, y aún así en el Nuevo Testamento nos dice que van a venir muchos y van a engañar a muchos. Les van a contar fábulas, historias, hermano, y la gente se va a maravillar, les va a gustar. A la gente le gustan las historias, hermano. Historias de superación. Si yo pude, tú puedes. Si yo lo hice, tú lo podrás hacer. Pero no les importa a los hermanos de las iglesias. En este lugar, hermano, tratamos y procuramos que nos debe de importar a los hermanos de las iglesias de este lugar. Que entre nosotros nos ayudemos, hermano. Porque si nosotros no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién, hermano? No van a venir otros hermanos de otras iglesias a querer ayudarnos. Es importante esto, hermano, utilizar correctamente los instrumentos que Dios nos ha dado para la guianza. El cayado, hermano, utilizarlo correctamente en la disciplina, ataduras. Y el cayado, gracia, para cuando estén en un tiempo de consolación. Dice la palabra de Dios, llorar con los que lloran. Consolar, hermano, a los que necesitan consuelo. La profecía de estos últimos versículos, hermano, nos habla de un falso pastor. Un falso pastor que viene. Un falso pastor, hermano, que su espíritu está en la tierra ya, hermano, desde hace muchos años. No apenas, no hace unos meses, no hace unos años, no. Este espíritu de este falso pastor ha estado, hermano, desde el principio. Y vamos a leer el versículo 16. Preste atención. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor, hermano, a un falso pastor, que no visitará las perdidas, ni buscará a la oveja pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Nos habla de uno, no de muchos pastores, nos habla de un pastor en específico. Aunque lo que le estoy diciendo es que en muchas iglesias hay muchos falsos pastores, pero hay uno en específico, hermano, hay uno en específico que trae este espíritu y lo ha puesto en las iglesias, que no les debe de importar a las personas, que no les debe de importar a los hermanos. Este espíritu, hermano, siempre se ha movido en los años, hermano, en las iglesias, en los países, en el mundo. Este espíritu de este falso pastor, nosotros lo conocemos y es el anticristo, hermano. Pero antes de hablar de él, lo cual está en esta porción, reiterándole que Zacarías es considerado, y yo se lo mencioné en la introducción del libro, hace ya mucho tiempo, que Zacarías es considerado un apocalipsis.
Y aquí, hermano, nos va a hablar de este espíritu que muchos pastores lo tienen. Recordando, hermano, que es un anticristo, un usurpador. Alguien que quiere ocupar el lugar de ¿quién? De Cristo. Hay muchos falsos pastores en las iglesias que tienen este espíritu, hermano. Y la palabra de Dios dice que como tal no se ha podido manifestar, porque hay algo que lo detiene, ahorita lo vamos a ver. Pero en este versículo no nos habla de una persona como tal. No nos dice de alguien, hermano, que se va a levantar. No. Aquí nos habla de dos situaciones. La primera es que este es un espíritu, hermano, que posiciona a las personas. Y segundo, que sí se va a levantar un falso pastor. Este, hermano, es el espíritu totalmente asegurado del anticristo, el cual, hermano, dice la palabra que se levanta y se opone a todo lo que sea de Dios. Podemos ver que estas palabras, hermano, han estado en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo lo dijo, y en el Nuevo Testamento con los apóstoles también lo mencionan. ¿Quién es? Es un impostor. Es un imitador de Cristo, hermano. No es Cristo, porque si fuera Cristo, Cristo a la oveja que se pierde va por ella. Pero este pastor que se le va a levantar, que Dios le dará permiso y autoridad para levantarse, hará lo opuesto. Así que vamos a ver, hermano, primeramente, que un pastor mínimo tiene el interés en ayudar de alguna manera a las ovejas. Un buen pastor, hermano. Diga conmigo, un buen pastor tiene el interés de ayudar a las ovejas. Pero el falso pastor o el mal pastor no le importa a las ovejas. Este espíritu, hermano, fue dicho en el tiempo antiguo, digamos en el tiempo de los profetas. Aquí está en Zacarías. Y ahorita vamos a ver que también lo menciona el profeta Daniel. Yo quiero que volvamos a leer qué es lo que no va a hacer, o cuál es su trabajo que va a hacer, y que pues obviamente a los hermanos de las iglesias no nos va a gustar, no nos va a parecer, hermano. El espíritu del anticristo está. Él como tal no se puede manifestar, porque aún hay algo que lo detiene, dice la palabra. Pero sin embargo su espíritu ha estado en todo el mundo, hermano. Podemos ver que lo tuvo Hitler, que lo tuvo Nerón, que lo han tenido varios, hermano, que se han levantado en contra del sistema que Dios ha puesto. Pero dentro de la iglesia, hermano, es grave. Y recordemos que eso es en un anticristo, simbolizar a un verdadero Cristo que es falso. Porque en el tiempo que Cristo vino no lo aceptaron. Ahora dice que aquí lo va a levantar, o sea, le va a dar permiso de levantarse. Y muchos caerán, hermano. Aquí en Zacarías nos habla. Pero también tenemos, hermano, el Señor Jesucristo lo dijo. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, Cristo en su tiempo, y no me ¿qué? No me recibieron, no me aceptaron, no me quisieron. Pero si viniera otro en su propio nombre, ¿a ese qué? Recibiréis. Va a venir un impostor. A ese sí lo van a recibir, hermano. A ese sí van a decir, ya llegó el verdadero Mesías que hemos estado esperando. Se va a levantar un falso pastor. Con los apóstoles, hermano, también
podemos ver alguna mención. Miren lo que dice en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, aunque en ese vamos a regresar más adelante, que eso es importante. ¿Ya está usted? Sí, amén. 3 y 4. Que nadie los engañe de ninguna manera y en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿quién? La apostasía. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿quién? Perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Se va a levantar, hermano, este falso pastor, este falso Cristo, haciendo las funciones de un pastor, pero no las va a realizar. Vimos en el versículo 17 que no va a buscar a la que se pierda, hermano. Le va a valer gorro, no le va a importar. No se va a preocupar por los borregos. No va a curar a los que estén heridos. Y tampoco va a dar de comer a las ovejas que estén debilitadas, hermano. Es claramente el espíritu del anticristo, hermano. Es claramente él. Este es el falso pastor que se ha de levantar en los postreros tiempos. Y en Zacarías nos está mencionando a través de un ejemplo de un trabajo, que es el ser pastor de ovejas. Pero usted y yo entendemos lo espiritual. Cuando él se siente en el lugar santo, entonces dice la palabra que la gente pedirá paz y seguridad, que eso será su campaña. Recuerde que él será un político, va a hablar, le gusta hablar, lo va a prometer, pero no lo va a cumplir. Mire lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan. Vayamos para allá, primera carta de Juan. Ahorita les digo el capítulo 2, versículo 18 y 19. Ayúdenme con el 18, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de quiénes? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para manifestarse que no todos son de ¿qué? Nosotros. El anticristo, hermano, estará usurpando un lugar que no le corresponde. Este espíritu, hermano, en las iglesias entra, hermano, a imitar lo que Dios hace. Podrán predicar, pero no hay sanidad. Podrán hacer como que tiran a 50,000, a 5, a 500, pero no hay una sanidad. Usurpar. Podrá ser que alguien esté orando por alguna persona, pero realmente, hermano, no están orando, porque realmente no les importa a los hermanos. Dejan que se pierdan, dejan que tengan hambre, que estén heridos, que tengan necesidad espiritual. Y lo peor es que el anticristo debe de salir, dice ahí, de nosotros, o sea, del mismo pueblo de Dios, hermano. Es mentiroso, hermano, recuérdelo, imitador. Miren lo que dice más adelante en la segunda carta, igual de Juan, segunda carta de Juan, el versículo 7, no decir que qué capítulo, versículo 7, ¿ya está? Hermanos, no os escribo un mandamiento,
Sí, sino acá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confían en Jesucristo, han venido en carne. ¿Quién esto hace es quién? El engañador y el anticristo. Ese espíritu, hermano, del anticristo está en el mundo y en las iglesias. Falsos hermanos, falsos pastores, que dicen enseñar, hermano, que dicen orar, que dicen hacer, pero realmente no lo hacen, porque mienten. Vamos a ver rápidamente, hermano, su carácter, el carácter del anticristo. Él tiene que ser un genio intelectual, tiene que ser un orador destacado, hermano, un buen elocuente, va a hablar muy bonito, hermano. Las cosas se las debe de aprender. Es un maestro político, es un genio militar y es un líder religioso. Todas estas características y más nos los dice el profeta Daniel. Vayamos para allá, a Daniel capítulo 7, versículo 8. ¿Ya está usted? Mientras yo contemplaba los cuernos, recordemos que el profeta Daniel tuvo visiones. Estas visiones, hermano, nos habla acerca de los últimos tiempos, de la trilogía satánica. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, nos habla de un gobierno, de un presidente, de un rey, el anticristo, que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Dice que se van a levantar 3 reyes contra el anticristo, y a esos 3 reyes los va a destruir, 3 países, 3 presidentes. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba como grandes cosas. Va a ser un gran elocuente, político, orador, lo que usted le guste y mande. Tiene que impactar, hermano. Por eso es que mucha gente va a creer. En ese mismo capítulo, pero versículo 23. Ayúdeme a leerlo, por favor. La cuarta bestia será uno de los 4 reinos de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Excelente militar. Recordemos que él será un excelente militar, un excelente estratega, hermano. Así que el profeta Daniel capítulo 7, 9 y 11, hermano, hay partes que nos habla de estas características de este anticristo, de este falso pastor. En el capítulo 11, versículo 31, dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán en donde la abominación desoladora. También aquí, hermano, en este capítulo nos habla de sus gustos particulares, pero bueno, eso ya lo sabemos, que dice ahí que no le va a gustar el amor de las mujeres. Dice el 37: del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Orgulloso, vanidoso, hermano. ¿Cómo se le llama esta canción que canta la chaparrita? Metrosexual, hermano. Seguramente serán esas características del anticristo, de este falso pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque estas características malas, estos adjetivos malos que tiene este falso pastor, hacen a que no ayude a lo que leímos en el versículo 17. No va a ayudar a la que tenga problemas, a la que se vaya, a la que se canse, a la que esté herida. No va a tener sentimientos, hermano. No va a tener sentimientos este falso pastor llamado el anticristo. Así que, hermano, en este versículo 17 nos habla perfectamente, hermano, de las características
del anticristo, del falso pastor. Sabemos que en este mundo, hermanos, se han levantado varios y se seguirán levantando. El Señor Jesucristo dijo esto. Vayamos a Mateo 24. Fíjese bien, hermano, es importante. Mateo 24. Ahorita les digo el versículo. Mateo 24, versículo 6. Fíjese bien. Al Señor Jesucristo le preguntan por señales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el ¿qué? El fin. Van a venir falsos pastores, hermano. Hay falsos pastores. 7, fíjese bien. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso lo seguimos viendo. 8, dice. Y todo esto será como principio de dolores. 9, usted, ayúdeme por favor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Odio, hermano. Y muchos, 11, usted fuerte todos por favor, 11 usted. El espíritu está. Pero el falso pastor se levanta en donde dice lo siguiente, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa profecía se la dio el profeta Daniel en el capítulo 7, capítulo 9, en donde habla que se va a sentar en el lugar santo la abominación desoladora, hermano. El que no va a ayudar a los hermanos, el que los va a cazar, el que los va a matar, el que los va a estar persiguiendo, hermano. El que es codicioso, el que es egoísta, hermano. Ese anticristo es el que se va a levantar en los tiempos postreros. Falta, hermano. Pero hay muchos políticos hoy en día, hermano, que tienen ese espíritu. Hay muchos políticos, hermano, que quieren cerrar las iglesias. Hay diputados, senadores, hermano, que les vienen ideas para regular al cristianismo. Y ya han surtido efecto. Recordemos que no podemos hablar libremente porque somos considerados personas que estamos incitando al odio de la comunidad. ¿Sí o no? El espíritu del anticristo es todo aquel que se oponga a lo que es Dios. Y mucha gente se opone a todo lo que es Dios. Se manifiesta el hombre de pecado, hermano. Esto que leemos en el versículo 17 es pecado, hermano, porque Cristo, Él no vino a no ayudar. Al contrario, Cristo dice claramente que si un borreguito o una persona se pierde, deja 99 o las que sean para ir por ella. Amén. Cristo cuando vino, hermano, ayudó, vio en qué servía, vio en qué podía ayudar, pero este no. Estos hermanos, estos espíritus del anticristo, hermano, no lo hacen. Fíjese bien, hermano, para ir cerrando esta parte. Vayamos a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, y lo vamos a leer completo, porque es la manifestación tal cual de este falso pastor. En Zacarías nos dice algo, nos pegan. Dice, ¿cómo puede ser posible que se va a parar alguien a no ayudarnos? Pero realmente, hermano, es la manifestación del diablo mismo. Dice la palabra en versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mucha gente, hermano, tiene curiosidad. Mucha gente tiene dudas. Mucha gente quiere saber cuándo va a venir Cristo. Pero dice la palabra que hay que rogarles lo siguiente, o sea, hacerles entender.
Que no se dejen mover fácilmente. Hay muchos hermanos que se han alejado del cristianismo, y ya les podemos decir, hermanos, que se han alejado, hermano, porque se movieron fácilmente. Los hicieron mover fácilmente, hermanos, de sus creencias. Hoy los veo yo a ustedes aquí, hermano, pero hace 4 meses que estábamos quizás en el concurso o en algún evento, habíamos muchos. ¿Dónde están? Ya conmigo se dejan mover fácilmente. Personas, hermanos, que ya no vienen, hermanos que ya no vienen, se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. Aquí sí decimos amén, gloria a Dios, y se escuchan bien sólidos, bien fuertes, bien firmes, pero los movieron. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra o nuestra, en el sentido de que el día del Señor está como los testigos de Jehová meten miedo, te ponen sus imágenes con un acantilado del infierno cayendo unos, ¿no? Y luego ya cada vez van mejorando sus dibujos, y lo que hacen es infundir miedo a las personas. El tiempo para que el Señor Jesucristo venga por segunda vez falta, pero no quiere decir, aclaro, que es como para que nosotros nos enconchemos y no hagamos nada. Justamente para eso es este capítulo, y les está contestando. Sí, el Señor Jesucristo ha de venir, falta, pero mientras venga el Señor Jesucristo se tiene que levantar un falso pastor. No puede venir el Señor Jesucristo si no se ha levantado la manifestación del pecado, hermano. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga ¿quién, hermano? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Todo lo que se levante en contra de Dios. Eso es la apostasía, hermano. No puede manifestarse como tal, sino que hasta que venga Cristo, sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, su espíritu, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que ya vimos en Daniel que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Falso pastor. Usted el 5, por favor. No, la verdad es que cuando yo estaba todavía con vosotros, Estamos en el 2024. Póngale usted 3000 años, hermano, si quiere redondear, en el que la gente sigue esperando a Cristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo, hermano, que está deteniendo a que esta persona física llamada el anticristo se manifieste. Su espíritu está, ya lo vimos en Juan, en las cartas de Juan. Su espíritu está. Él es el engañador, el impostor, el usurpador, etc. Pero como persona física todavía no se puede manifestar, porque hay algo que lo detiene, hay algo que le impide que se manifieste como tal. Podríamos decir que sea la iglesia, gloria a Dios. La iglesia, hermano, la iglesia de Cristo, que no ha sido raptada, llevada con Cristo, lo puede estar deteniendo, como también puede ser ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero Él no se puede manifestar todavía como tal, una persona, porque ya está en acción. Hitler estaba en acción en sus tiempos de las guerras mundiales. El que tiene nombre como perro, el Nabucodonosor, y todos los que se levantan, hermano, han estado en acción, porque el espíritu del anticristo siempre se ha movido. El misterio de la iniquidad, solo dice, escuche bien, solo que hay alguien, solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que él a su vez sea como quitado del medio. Le reitero, puede ser la iglesia, puede ser el Espíritu de Dios. No creo que la iglesia se vaya, el Espíritu de Dios se quede, ¿verdad? Nos vamos todos. Pero hay algo que lo está deteniendo. Hay algo, hermano, que no ha salido. A lo mejor el anticristo ya nació o va a nacer. No lo sabemos, hermano, pero ya vimos sus características y sus cualidades físicas elocuentes que debe de tener. Entonces sí, cuando se ha quitado de eso que lo detiene, cuando se ha quitado, entonces sí, escuche, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor ¿de qué? De su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Usted el 10, por favor. Con todo engaño e iniquidad para perseguir, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacerlo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que la crean en ¿qué? La mentira. Ay, estamos viendo en Zacarías, dice, yo levantaré un pastor. ¿Cómo es posible que Dios levante a estos falsos pastores? Para ver el amor de muchos. Que dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a ¿qué? Enfriar, como mi agua, que no está fría ahora. Se va a enfriar el amor de muchos. Por eso Dios envía estas pruebas para ver cuánto le amamos. Pedro no la pasó, ¿o sí la pasó? Pedro pasó la prueba. ¿Cuántas veces negó a mi Señor Jesucristo? 3. ¿Y cuántas veces cantó el gallo? 3. Donás. Probó el amor. Pedro, ¿me amas? Yo le puedo decir, ¿usted ama a Dios, hermano? ¿Usted ama a Dios de verdad, hermano? Porque Dios prueba el amor de muchos a través de falsos pastores, de falsos ministros. El 12, si me hace favor de leer. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Esos egoístas, hermano, cajosos, que solamente buscaban el dinero. Corra por su milagro. ¿Quién quiere tal? Y ahí van corriendo, pero de volada. Corren más rápido que cuando van a las tortillas o cuando se les va el de Pantitlán, Zaragoza o Tepalcatzo, ¿cómo es? Texcoco. Este hermano, este espíritu, hermano, está manifestado en la tierra. Porque efectivamente, hermano, no ayuda. El anticristo no ayuda. Será una de sus promesas de campaña. Como cuando el político dice, yo prometo luz para toda la calle de tal, o yo prometo esto, y no cumplen. Prometen repavimentar avenidas, hermano, y cuesta un dineral, terminan haciéndolo por bachecitos, ¿sí o no? Sí. Y es peor, sale feo. Así que este anticristo, hermano, su promesa de campaña es esa, que va a ayudar, va a curar, va a haber paz y seguridad. ¿Qué es lo que siempre cuando se organizan, hermano, en el G20, G8, qué es lo que siempre, cuál es el tema principal de estos políticos? ¿La qué? La seguridad, la paz en el mundo. Están las Miss Universo y le preguntan esas preguntas que no, que luego no agarran la onda, pero siempre dicen paz, queremos paz. El anticristo va a venir a prometer, ¿qué, hermano? Paz, pero no la hará. Porque dice que a la mitad de la semana engañará a muchos, se va a voltear el bando, hermano. Pero bueno, hay un sinfín de que podemos ver esto, pero tenemos que cerrar. Vamos a ver su castigo. Dice el versículo 17 de Zacarías. Presta atención, versículo 17. Ay del pastor inútil, o sea, del que no usa su áspero, ya vimos sus instrumentos. Esto es considerado un pastor, el que no usa sus instrumentos, el callado, es un inútil. ¿Que abandona a quién? El ganado. Es una expresión de dolor.
Es una expresión de que el profeta ya vio qué le va a pasar. Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente como oscurecido. Nos habla, hermano, del castigo del anticristo, porque va a tener un castigo. Este falso pastor, hermano, junto con todos los falsos pastores insensatos, malvados, malos de las iglesias, tendrán un castigo por quererse burlar de nosotros, por quererse burlar de Dios principalmente. Primero nos habla, hermano, de dos partes del cuerpo, del brazo derecho y del ojo. El brazo, hermano, nos indica, hermano, fuerza, nos indica autoridad, poder. Su poder se va a desboronar. El anticristo va a ser desboronado. Y su ojo, hermano, nos habla de sabiduría, de visión. Ya vimos cuáles son sus características. Todo eso que él se va a levantar, dice aquí claramente que su ojo derecho será enteramente oscurecido y su brazo se secará. Todo pastor o falso pastor, hermano, en la vida real de nosotros, termina mal, porque Dios lo va a juzgar por sus obras. Hay mucha gente, hermano, que se atreve a hablar como si Dios le hubiese hablado. Ese es un falso pastor, es un falso maestro, hermano. Si se atreve a decir, yo vi, Dios me mostró, con tan solo decir Dios me mostró y Dios no le mostró, por eso es que mucha gente cuando empieza a hablar es inteligente. No dice Dios me dijo, Dios me mostró, no. Yo te veo a ti con un güero de 1.70, pero ten cuidado porque te va a salir gay. Visco y le apestan las patas, ¿no? Y empiezan, hermano, y uno se lo cree. Si hablan en nombre de Dios, es un falso pastor si no se cumple. Pasan 3, 4 años y la hermana o el hermano sigue igual. ¿Y tu güero? Y era un morenazo o un güero de Acapulco con rayitos. Este falso pastor, el anticristo, hermano, junto con todos, tendrán su castigo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Recordemos que desde Génesis tiene una herida que está profetizada, pero aquí ya se cumple. Vi una de sus cabezas, una de sus autoridades. Acuérdense de la trilogía satánica: la bestia, el falso profeta y el anticristo. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue como sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? De la bestia. De ese mismo, pero vayamos al 12 y al 14. Ayúdenme a leer el 12, fuerte y claro todos, por favor. Tienes toda la autoridad de la primera bestia, ya hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de quienes el anticristo va a tener señales. Por eso es que muchos que te van a creer. ¿Estamos? 14, usted por favor. Va a tener poder, va a tener autoridad, va a tener señales.
Recordemos que este va a ser el que va a matar a los 2 testigos, que creemos que es Moisés y Elías. Pero el anticristo, hermano, y su espíritu va a ser destruido por la eternidad. ¿Por qué? Porque fue un pastor inútil, porque no fue un buen pastor. Así que, hermano, en esta tierra, a todos esos siervos que usted ve por televisión, a todos esos que usted ve diciendo cosas, hermano, que no habla Dios y que realmente solamente juega con las personas, haciendo shows, teatros, pagándole a personas para que se caigan, personas para que digan que están en silla de ruedas, pagándole a médicos para falsificar que tienen tumores, cáncer, etcétera, hermano. Todos esos falsos pastores que sí existen van a pagar. Dios les va a quitar su poder, su autoridad, su sabiduría, hermano, y terminarán justamente como el diablo, como el anticristo. Vamos a cerrar con esta porción, hermano, que Cristo justamente habla. Dice así la palabra de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 10. El ladrón no viene, hablando de Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Ese es el espíritu del anticristo que solamente viene a eso. Eso es lo que quiere Satanás. Pero yo he venido, hijo mío, para que tengan vida y la tengan en ¿cómo? En abundancia. Judas corrió a la muerte en lugar de correr a la vida eterna, en lugar de correr al que tenía la vida en abundancia. 11. Yo, dice Cristo, soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. Vean lo contradictorio. Cristo murió para darte vida a ti y a mí, hermano. Cristo murió para darnos vida. ¿Cuánta gente, hermano, no se mata, no se suicida, creyendo que va a reencarnar en un perro, en un animal? No, hermano. Usted muere, no reencarna. Usted muere, hermano, nosotros morimos y esperamos la vida eterna, esperamos a Cristo. Amén. Más el asalariado, más el mal pastor, más el falso pastor, y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Usted cree que le dolemos a Satanás? No. Él desde su corazón lo que quería era ser igual a Dios. Pero a él no le importamos, hermano. Entonces es un mal pastor. Ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Falsos pastores, hermano, que van a pagar. Ayúdame con el 13, por favor. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importa, hermano, las ovejas. Al diablo no le importamos. Al anticristo no le importamos, hermano. A estos falsos pastores que usted seguramente ha de conocer. Seguramente ha de ir a una iglesia en la que solamente se la pasen dando conferencias, hablando, hermano, banalidades. Lo único que les importa es su salario, o sea, su ofrenda, su diezmo, hermano. Ha habido pastores, hermano, que se les han robado el dinero, hermano, y se van con su dinero, con su ofrenda. No les importa, pero a Cristo sí le importamos. Amén. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, lo vuelve a decir, y conozco mis ovejas y las mías ¿me qué? Me conocen. Entonces le reitero, ¿va a ser usted fácil de mover en su modo de pensar o le va a costar? O definitivamente usted va a decir, yo no me muevo en Cristo. Yo no me muevo en Cristo y aquí no me mueve nadie.
Así como hay viejitos que dicen, yo no me salgo de aquí porque aquí nací y aquí me quiero morir. ¿Sí los has escuchado? Sí, yo conozco uno. Así se debe de aferrar, pero a Cristo, hermano. Yo no me voy de Cristo, lo conocí y aquí me quiero morir. Judas no tuvo ese convencimiento, por eso fue la salida más fácil. Pues mátate. Total, ya lo entregaste, ¿a ti qué más te da? Dice el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ¿quiénes? Por las ovejas. Este es un buen pastor, hermano. El que da la vida por nosotros, el que dio la vida por nosotros, hermanos, es un buen pastor. Porque aunque tú y yo nos descarriemos, Él va por ti. Aunque tú caigas en la zanja, Él va por ti. Si tú estás herido, Él te cura. Si tú necesitas algo, Él te lo da, hermano. Porque ese es un buen pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un ¿qué? Y un pastor. Hay muchas iglesias, muchos rebaños, muchos rediles, y a todas les tiene que hablar Cristo, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, el pastor físicamente hace un chiflidito, hermano, y voltean y lo escuchan. El chiflidito de Cristo, hermano, va a ser cuando toque la trompeta para levantarnos. Ese es el chiflidito, hermano. 17 usted, por favor. Por eso, todos. Me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo, hermano, es amado por el Padre, porque puso su vida por todos nosotros. Amén. Porque quiso salir de su trono, porque muchos de nosotros nos habíamos descarriado. Muchos habíamos caído en la zanja, muchos teníamos la pata quebrada. Muchos andábamos y los lobos estaban esperando a ver en qué momento atacar. Pero Cristo puso su vida, hermano, por nosotros, para que regresáramos al camino. Póngase de pie y alabemos el nombre de Cristo.